Capítulo 256. ¿Te gusta el presidente He, verdad? Jessie Swan salió asustada del departamento de Hija Swan. Fue bueno que no vio a ningún doggy escondido y fue bueno que Hija Swan hizo que el conductor esperara abajo antes de salir. Tan pronto como salió por la puerta, se subió al auto y regresó a su departamento para descansar. Debido a que su brazo todavía estaba envuelto en una gasa, sus movimientos no eran muy ágiles. Cuando llegó a la puerta principal, solo pudo dejar su bolso en el suelo con dificultad y luego buscar la llave con una mano. Pero en ese momento, Susie Tong apareció de repente, recogió su bolso del suelo, encontró la llave y dijo: «Swan Swan, tómalo, te ayudaré». Se sorprendió de que Susie Tong apareciera de repente, pero como era inconveniente para ella, solo pudo hacerse a un lado para permitir que Susie Tong abriera la puerta. Al ver que Susie Tong estaba abriendo la puerta seriamente, de repente se conmovió un poco y dijo: «En Londres fue mi culpa. No te culpé cuando te dejé sola en el hotel y no te acompañé adecuadamente». Cuando terminó de hablar, la puerta ya se había abierto. Susie Tong se dio la vuelta, sonrió, la ayudó a entrar y dijo en voz baja: «¿Cómo puede ser eso? El presidente He solo quiere que te acompañe y te ponga de mejor humor. Mientras estés de buen humor, no importa». Cuando Susie Tong dijo esto, tuvo una leve sonrisa en su rostro todo el tiempo. Apoyó a Jessie Swan y se sentó en el sofá. Luego le sirvió un vaso de agua del dispensador de agua sobre la mesa. «¿Por qué sales tan temprano en la mañana? ¿Hay algo que quieras comprar?» Jessie Swan se sorprendió. Acababa de regresar del apartamento de Hija Swan, pero ¿podría decirle estas palabras a Susie Tong? Al verla aturdida, Susie Tong no preguntó más, pero estaba más preocupada. «¿Aún te duele el brazo? ¿Te sientes mejor?» «Sí, mucho mejor. Gracias por preocuparte por mí». Su relación parecía ser menos íntima que antes. Podían sentir vagamente una sensación de alienación, como si todos se estuvieran distanciando uno de los otros. Los sentimientos de Susie Tong siempre fueron tranquilos e indiferentes, y Jessie Swan parecía estar tratando de ganarse el favor de ella, queriendo que volviera a su estado anterior. De hecho, era imposible. Las dos quedaron sentadas en silencio. Jessie Swan había terminado media taza de agua, pero aún así mantuvo la cabeza gacha y permaneció en silencio. No pudo evitar preguntar: «He estado descansando en casa durante los últimos días y no necesito nada. ¿Por qué te acordaste de repente?» «Porque Susie Tong consideró la actitud de Hija Swan y después de dudar por un momento dijo: «Debido a que interrumpí mi renuncia, puede que ya no sea tu asistente, ya no puedo cuidar de ti». Sabía que ser asistente equivalía a ser niñera de un artista. Cuando un artista la llamaba en cualquier momento, no le resultaba difícil trabajar, pero sí le resultaba difícil. «No estoy de acuerdo». La actitud de Jessie Swan era muy clara y estaba llena de perplejidad. ¿Por qué renunciar cuando todo estaba bien? ¿Es porque el salario es demasiado bajo? Podemos discutir eso. Por lo que ella sabía, el salario promedio de ella, el propio asistente, era incluso mayor que el de los otros asistentes. Cuando entró por primera vez, le había dicho a Hija Swan que las condiciones de Susie Tong no eran muy buenas y que tenía que pagarle más, incluso si provenía de su propia cuenta. ¿Y por qué motivos? Susie Tong dijo: «Mi salario ya es muy alto y estoy muy satisfecha
pero mi corazón no está cómodo. No quiero mentir. Estas palabras confundieron un poco a Jessie Swan. Al ver la confusión en sus ojos, Susie Tong solo pudo decirle la verdad. Como no quiero mentir frente al presidente He, el presidente He me dijo que fuera a Londres contigo y cuando regresé, él me preguntó lo que habías hecho en Inglaterra y fue muy difícil para mí. Susie Tong hizo una pausa por unos segundos antes de continuar. Me tratas muy bien. No quiero venderte, pero no quiero mentirle aún más al presidente He. Estoy atrapada en el medio. La presión en mi corazón en realidad es bastante grande. De hecho, desde el momento en que regresó de Londres, sabía que personalmente le había prometido a Jessie Swan que no le contaría a Hija Swan sobre las cosas que sucedieron en Londres, pero no pudo resistir la buena impresión que tenía de Hija Swan y al final aún así traicionó a ella. Como ya había un conflicto, ella decidió irse. Sus palabras también hicieron que Jessie Swan se sintiera avergonzada, ya fuera hacia Hija Swan o hacia Susie Tong, se sentía incomparablemente culpable. Sin embargo, tuvo que admitir que Susie Tong era un asistente muy bueno y muy responsable. Después de pensar por un momento, dijo: no te preocupes, no te pondré las cosas difíciles en el futuro. Me ocuparé yo misma de los asuntos entre Hashwan y yo. ¿De acuerdo? Aunque ella personalmente no dijo nada para instarlo a quedarse, después de que Susie Tom renunció a su puesto originalmente, no había mejor manera de retirarse. Vaya a otra firma de corretaje, y si por casualidad compartiera a los artistas de renombre, entonces ella también estaría ocupada, como de costumbre, sirviendo a su tía abuela e incluso podría ser regañada. Incluso si hiciera algo mal, no se culparía a sí misma, que se trataría como a su propia hermana pequeña. El salario era alto y era bueno. La clave fue que ella estaba muy feliz durante el proceso de trabajo. En este tipo de trabajo nadie podría abandonarla, ¿verdad? Después de dudar por un momento, Susie Tong asintió con la cabeza y estuvo de acuerdo. Jessie Swan también se sintió muy gratificada. Colocándola en la taza de agua, tomó la mano de Susie Tong y dijo: en el pasado podría haber hecho cosas que te harían sentir incómoda, pero no digas que tienes que renunciar. ¿De acuerdo? Hiciste un buen trabajo. La afirmación de Jessie Swan hacia ella también conmovió un poco a Susie Tong. Dejó escapar un suspiro de alivio mientras sonreía. Incluso hasta el final, Susie Tong todavía no pudo contenerse. Tomó la mano de Jessie Swan y dijo: hermana Swan Swan, aunque acabo de unirme a la compañía en este periodo de tiempo, debido a los conflictos entre usted y el señor Hu, he visto lo bien que te trata el presidente He. Realmente te trata muy bien. Simplemente ¿te gusta? Acepta estar con él. Susie Tong no esperaba que ella dijera estas palabras. Abrió mucho los ojos con incredulidad y continuó: siento que el presidente He está tan cansado todos los días que incluso cuando está enfermo va a socializar. Solo tengo que preocuparme por ti todos los días. Me preocupo por tus asuntos para puedo mimarte hasta lo más profundo de mi corazón. No le importaba si lo que había dicho había hecho que otros sintieran que era innecesario, pero sentía que por el bien de Hija Yuan estaba dispuesta a hacerlo. Yo sabía que las palabras de Susie Tong eran desde el fondo de su corazón, pero cuando las palabras llegaron a su boca, solo asintió levemente
como si aceptara tácticamente que tenía que considerarlo. Se sentía muy feliz, pero no sabía por qué. En cualquier caso, ella creía que mientras Hija Yuan fuera feliz, ella sería muy feliz. Capítulo 257. Visitas. Después de intercambiar algunas bromas más, Susie Tong se fue. Al mirar la casa vacía, Jessie Swan se encontraba en un dilema. ¿Por qué aceptó Susie Tong? En los últimos años había sido muy cercana a Hija Yuan y Hija Yuan también la había tratado muy bien. Sin embargo, ella lo había rechazado repentinamente. Esto era exactamente lo que ella estaba haciendo. La próxima vez que lo mencionara, se sentiría herido. Ella siempre había usado esto como una razón. Él solo sabía lo que pasó entre ella y Hu Jinshan, pero ella nunca le había contado sobre su padre. Siempre estuvo preocupada de que Hija Yuan sufriera daño debido a esto. En resumen, en su corazón no eran personas del mismo mundo. Sin embargo, ¿cómo podría no lastimarlo y hacer que se rindiera por completo? Justo cuando Jessie Swan estaba pensando en esto, de repente sonó el teléfono a su lado. Le echó un vistazo y vio que era otra persona con la que estaba más familiarizada todos estos años. Un segundo después, organizó sus emociones y contestó el teléfono. Hola, abogado Lee. Hola, señorita Ye, soy yo. Déjeme darle una buena noticia. Su padre tuvo un buen desempeño en la prisión y obtuvo la oportunidad de continuar su sentencia. El abogado Lee al teléfono parecía estar de buen humor. Sabía que aunque Jessie Swan había estado tan rojo durante los últimos años, la persona que más le importaba era su padre. Por lo tanto, en el momento en que recibiera la noticia, inmediatamente llamaría a Jessie Swan para informarle. En realidad, de hecho, estaba muy emocionada. La mano que sostenía el teléfono temblaba. Entonces, ¿puedo ir a ver a mi padre mañana? Por supuesto. Por supuesto que puedes, pero tienes que disfrazarte. El abogado Lee volvió a explicar y los dos acordaron una hora antes de colgar. Hablando de eso todo, el dinero que había ganado en estos 3 años básicamente había sido utilizado por su padre Shemin. Debido a su relación de hace 3 años, había ofendido a esa mujer y de hecho había pagado la deuda que tenía con su padre. Incluso la habían golpeado en la prisión y esto lo hizo sentir muy triste. Al día siguiente, debido a su identidad especial, los periodistas que visitaban la prisión no podían fotografiarla. Se vistió deliberadamente con una peluca y un conjunto de ropa muy sucia. Cuando apareció frente al abogado Lee, el abogado Lee casi no la reconoció. Realmente no esperaba que una celebridad tan popular se vistiera así. El abogado Lee dijo inconcebiblemente mientras le abría la puerta. Jessie Swan también se rió mientras levantaba sus gafas de sol. Así es, si no, ese grupo de doggies me habría atrapado con intención maliciosa y supongo que habría estado en muchos problemas. Se reclinó en su silla y respiró hondo. ¿Cómo está mi padre? Ella preguntó. ¿Está bien de salud? Es bastante bueno. Después de todo han pasado 3 años y el señor Ye se ha acostumbrado gradualmente a la vida en prisión. Está bastante bien. Después de todo, ella era la única familia que le quedaba a Shemin en este mundo. Cuando los familiares de esos amigos lo vieron en problemas, básicamente perdieron el contacto con ellos. Como dice el refrán,
Una persona pobre no tiene parientes. Jessie Swan lo sintió muy profundamente. En aquel entonces, solo unas pocas personas podían obtener ayuda de la familia Ye, pero cuando algo le sucedió a su padre, tuvieron que esconderse cada vez más lejos por miedo a ser implicados. Si no fuera por eso, no habría encontrado a Hu Jinshan. Quizás muchas cosas en la vida se habían arreglado en la oscuridad. Pase lo que pase, ella todavía estaba bien. Afortunadamente su padre todavía estaba sano, aunque su vida no era tan buena como antes. Mientras tuviera la oportunidad de reunirse, ella no se rendiría. La prisión de la ciudad de Quintán estaba ubicada en los suburbios. En el camino, el abogado Lee contó a Jessie Swan muchas cosas sobre la situación de Ye-Ming. Muchas gracias por su consideración. Salió del auto y siguió al abogado Lee al interior. Siguió al miembro del personal a una habitación separada. Esta era también la regla de la prisión. Todos los presos que vienen a visitar a sus familiares podrían proporcionarles una habitación para reunirse con sus seres queridos siempre que se desempeñaran bien. Al abogado Lee tampoco le convenía estar presente. Le dio unas palmaditas en el hombro a Jessie Swan para consolarla y salió él mismo. El interior de la habitación estaba un poco oscuro. Jessie Swan encontró una luz y se sintió un poco incómoda mientras esperaba. Habían pasado mucho tiempo desde la última vez que vio a su padre. De repente la puerta se abrió por un ruido metálico. Ye-Ming fue traído por alguien esposado. Cuando Jessie Swan vio que esta escena ante sus ojos, sus lágrimas fluyeron incontrolablemente. Su padre era anciano, con pelo blanco saliendo de su cabeza y las arrugas en las comisuras de sus ojos se habían profundizado. Observó cómo el personal le quitaba las esposas y en ese instante corrió hacia él. Papá, sus emociones estaban completamente bajo control. Abrazó el delgado cuerpo de su padre y lloró durante mucho tiempo con los hombros temblando, hasta que finalmente Ye-Ming la consoló con su voz suave. No llores, siéntate, necesitamos tener una buena conversación juntos. Sí, sí, Jessie Swan reprimió su llanto y tomó la mano de su padre para sentarse. Miró el rostro de su padre con atención y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro nuevamente. Ella estaba actualmente afuera, sonrojada de rojo morado, y comía y vivía bien todos los días. Pero su padre tuvo que sufrir aquí. Su corazón estaba extremadamente triste. Muy bien, mi Swan Swan ha crecido. No llores tanto, ¿de acuerdo? A Ye-Ming le dolía el corazón cuando personalmente le secó las lágrimas. Con el rostro lleno de amor, Jessie Swan asintió vigorosamente con la cabeza. No llores. Swan Swan no llorará. Se secó los ojos con un pañuelo y agarró las ásperas manos de su padre. ¿Cómo es aquí? ¿Está bien? ¿Por qué se ve tan viejo? Hace 2 días vi en televisión y fue muy hermoso. Padre también está muy feliz de ver tus logros actuales. Cuando creciste, pudiste volar sola y cuidarte. Para tu padre, este es el mejor consuelo. El mejor amor es solo así. Cada uno quiere que el otro sea bueno. Jessie Swan también asintió con la cabeza.
Tu hija está bien, papá. Deberías aprovechar esta oportunidad para consumir y conmutar su castigo y salir de la prisión lo antes posible. Déjame cuidarte bien, ¿de acuerdo? Está bien, papá lo hará. Shemin estuvo de acuerdo. Al ver la apariencia de su hija, se veía aún más hermosa y luego preguntó preocupado: aunque puedes ganar dinero, las niñas todavía necesitan que alguien las cuide. ¿Qué piensas al respecto? ¿Hay alguien adecuado? Como padre, lo que más le preocupaba era la vida de su hija. Capítulo 258. Ciertas obligaciones. Cuando dijo esas palabras, el rostro de Jessie Swan se sonrojó de inmediato. Papá, solo vigila tu cuerpo, no tienes que preocuparte por mí. Todos estos años, Shemin solo sabía que ella había confiado en su propio arduo trabajo para lograr esto, pero no sabía que había experimentado exactamente. Al verla así, Shemin sonrió y preguntó: ¿ese presidente He de SI Corporation? El periódico dice que lo has estado persiguiendo todo este tiempo. ¿Ustedes ya se han convertido en pareja? ¿Es cierto? ¿Qué pareja? Está escrito en el periódico que ella era una amante clandestina, pero Shemin no estaba enojado e incluso lo dijo de una manera muy feliz. Jessie Swan también estaba borracha con su padre. Ella no respondió directamente, sino que explicó más. Cuando estés aquí debes cuidar tu cuerpo, comer y beber bien. Si te sientes incómodo debes decirles y que se lo digan al abogado Lee. ¿Entiendes? El límite de tiempo para la visita era muy corto, por lo que no tuvieron mucho tiempo para intercambiar bromas. Shemin también lo sabía, así que asintió con la cabeza y dijo: ahora eres una gran estrella y cada uno de tus movimientos está dentro del campo de visión del público. En el futuro haz lo mejor que puedas para no venir. Si no vienes, para que te pillen, ¿entiendes? Cuando salieron estas palabras, Jessie Swan quiso llorar. Ella contuvo las lágrimas en sus ojos y asintió. Entiendo, papá. Es hora de la visita y ya se terminó. La familia puede irse. A pesar de que Jessie Swan se mostró reacia a separarse, ella todavía vio cómo se llevaban a su padre con sus propios ojos antes de suspirar e irse con el abogado Lee. En el camino de regreso, Jessie Swan no pudo evitar exclamar: la actitud de mi padre parece ser mucho mejor, probablemente debido a las contribuciones del abogado. Gracias por todos estos años. Te has preocupado, dijo Jessie Swan. Miró al abogado Lee con sinceridad, sacó un sobre de su billetera y se lo entregó. Señorita Ye, ¿qué está haciendo? Mientras el abogado Lee conducía, echó un vistazo a lo que Jessie Swan le había dado. Ni siquiera necesito mirar para sacar que era dinero. Él se había negado, pero Jessie Swan lo puso naturalmente en su bolso y sonrió levemente. En estos días, si no fuera por ti, tratando de desatar su relación y por la gente en la prisión para cuidar bien de ellos, el humor de mi padre probablemente no sería bueno. Después de una pausa, por un momento continuó: aunque mi padre parece viejo, no está en un estado lamentable. Creo que la gente en la prisión debe haber cuidado bien de él, así que le agradezco su ayuda. De hecho, en todos estos años, el abogado Lee fue la única persona que luchó junto a ella. Aparte de Hu Jin-shan y sus viejos amigos, nadie más sabía nada sobre su padre. Además, hace 3 años, Hu Jin-shan no estaba dispuesto a preocuparse por él. En estos 3 años, fue ella quien había estado en contacto con el abogado Lee en privado. Incluso Ji Ha-yuan no sabía lo más mínimo al respecto.
El coche avanzó. Solo cuando llegó la hora del semáforo en rojo, el abogado Lee tuvo la oportunidad de sacar el sobre de su bolso y colocarlo en las manos de Jessie Swan. En realidad he hecho muy pocas cosas estos años. ¿Protección secreta? ¿Quién es? Hija Swan, sin embargo, él no sabía sobre este asunto. Entonces, la voz del abogado Lee sonó una vez más. Debería agradecerle al Señor. Sin embargo, él siempre ha estado ayudando en la oscuridad. De lo contrario, si solo estuviera basado en mi experiencia, ningún poder sería capaz de suprimir las fuerzas del mal en la prisión. Sería normal que tu padre fuera intimidado. La calma de sus palabras provocó que se formara una onda en el corazón de Jessie Swan. ¿Fue Hu Jin-shan? ¿Había estado preocupada por su padre durante los últimos años? Sin embargo, ella nunca lo había escuchado mencionar nada acerca de que él le pagaría. Esto no parecía ser el estilo de Hu Jin-shan, ¿verdad? Miró al abogado Lee con cierta incredulidad, queriendo dudar de él, pero el abogado Lee asintió muy seriamente. Es el señor Hu Jin-shan. Parece tener un afecto muy profundo por usted. El abogado Lee estaba chismorreando porque estaba demasiado familiarizado con Jessie Swan. Jessie Swan sacudió la cabeza con decisión. ¿Qué relación? Con eso ella también se dirigió a la entrada de su departamento. Jessie Swan se despidió del abogado Lee y subió las escaleras con impaciencia en caso de que el equipo de doggies la siguiera. Después de tomar fotografías al azar, aparecería directamente en los titulares del círculo del entretenimiento. De regreso al apartamento, su corazón volvió a estar en calma. El que había estado ayudando a su padre en la oscuridad era en realidad Hu Jin-shan. Durante los últimos 3 años podría ser que la razón por la que no actuó fue porque su padre era el asesino. Realmente no podría ayudar. Recordando la sonrisa malvada en ese hombre y su lógica oscura, ella negó con la cabeza. Se sentía como si estuviera a punto de ser envenenada. Sostuvo el vaso de agua durante mucho tiempo, pensando que el agua estaba fría, pero al final aún así sacó el teléfono de su bolso. Debería ser temprano en la mañana en Londres a esta hora, ¿verdad? Marcó el número, tosió suavemente y se aclaró la garganta. Después de un rato, la llamada se conectó. El rostro de Hu Jin-shan se puso feo. Al ver el número, supuso que era para el pequeño bastardo. No le dio a Jessie Swan la oportunidad de hablar y dijo directamente: ese mocoso está durmiendo, no es libre. No lo estoy buscando a él, te estoy buscando a ti. La voz de Jessie Swan llegó desde el otro lado llena de gentileza. Por otro lado, sentía un poco de curiosidad. De esta manera el aura de su joven maestro volvió a elevarse, frunció los labios y dijo: ¿Qué? ¿Me extrañaste? ¿Puedes venir a Londres a verme? Sonaba como un matón local. Jessie Swan realmente quería maldecirlo, pero cuando pensó en su padre, todavía dijo en un tono tranquilo y agradecido: solo quiero agradecerte. ¿Te has preocupado por los asuntos de mi padre durante los últimos 3 años? Se dio cuenta de que ella quería agradecerle sinceramente, pero Hu Jin-shan giró su cuerpo y todavía sonrió astutamente, como un sinvergüenza, cuando dijo: lo que quiero escuchar no es la palabra gracias, sino la obligación que perdiste durante 3 años. ¿Cómo vas a compensarlo? ¿Obligaciones? ¿Qué tipo de obligación? Jessie Swan no entendió. Al segundo siguiente, una voz baja resonó desde el otro extremo. ¿Obligaciones? En la cama. Jessie Swan estaba sin palabras.
Ella simplemente se quedó sin palabras. En un instante, todos los buenos sentimientos que tenía por este hombre desaparecieron. Debería haber sabido que este hombre era muy descarado. Era solo un bastardo que hacía que la gente no pudiera ablandar sus corazones. Bastardo. Después de que Jessie Swan terminó de maldecir, estaba lista para colgar el teléfono, pero justo en este momento la voz de Hu Jin-chan volvió a sonar. Regresaré con mi hijo la próxima semana. ¿Qué me vas a decir cuando regrese? Jessie Swan murmuró algunas palabras, colgó y lo arrojó a un lado. Aunque odiaba a Hu Jin-chan por sus acciones para papá, sin embargo, si papá supiera que todavía tiene un nieto, se desmayaría. Capítulo 259. Aborto espontáneo. Estaban coqueteando sobre sus obligaciones y añorando a su hijo, pero en la familia Chen sí estaba mejor muerta que viva. Después de dar vueltas y vueltas durante unos días, estaba al borde de volverse loca. No importa lo que preguntó, Chen Mu, ella no dijo nada. Incluso pensó que su hija había contraído alguna enfermedad terminal, por lo que siguió preocupándose abajo. Viejo Chen, ¿crees que le pasó algo a nuestra hija? ¿Tenía algún tipo de enfermedad terminal? ¿No te atreves a decírnoslo por miedo a que nos lastime? Preguntó Chen muy inocentemente. El padre Che ya estaba borracho y negó con la cabeza. No digas tonterías. Algo así como una enfermedad terminal debe ser causado por la tristeza excesiva de Hu Jin-chan. No tenía apetito, su tez era terrible y cada vez estaba más delgada. Pero la verdad fue completamente diferente. Chen-si estaba sola en la habitación. Era un desastre por dentro mientras miraba su cabello desordenado apoyado contra la cabecera de su mirada. Estaba sin vida. Este niño no era de Hu Jin-chan. Si ella quería casarse con Hu Jin-chan, definitivamente no se lo podía permitir. Este bebé no podría vivir. Ella no parecía querer separarse de su hijo en absoluto. Ella solo estaba tratando de pensar en una manera de deshacerse de él. Lo primero que pensó fue en personas indoloras. Pero cuando iba al hospital grande siempre había registros de ellas, con lo que quería casarse con la familia Hu. Si alguien se enteraba durante el examen prenupcial y la apuñalaba y Hu Jin-chan se enteraba, entonces nunca más podría volver a ingresar a la familia de clase rica. La familia Hu nunca permitiría la entrada a alguien cuyo cuerpo no estuviera limpio. Pero ¿por qué iba a hacer ella? Desde pequeña la habían mimado. Sabía que los únicos hospitales que iba a visitar eran los hospitales grandes de las 3A y los hospitales privados de alto nivel. Ella no sabía nada más. Este asunto la torturó hasta el punto de que casi no podía soportar quedarse en casa durante los últimos días. Pero ¿qué hacer? No podía decírselo a nadie. A Hu Jin-chan no le gustaba en primer lugar, así que si sabía que estaba embarazada del hijo de otra persona, naturalmente tenía una razón para terminar el compromiso. Él quería romper el compromiso, pero ella podría verlo. ¿Cómo pudo Hu Jin-chan no romper el compromiso? Confiar en el niño. Sabía que Lia Lin y So-Min eran los que más amaban a los niños y querían tener más nietos para heredar el legado de la familia Hu. Sin embargo, Hu Jin-chan ni siquiera la había tocado todavía. ¿Cómo podía dejar que este niño se convirtiera en hijo de Hu Jin-chan? ¿Cuánto iba a esperar?
Si continuaba esperando, su estómago crecería lentamente y ya no podría ocultarlo, y en ese momento Hu Jin-chan ni siquiera la tocaría. ¿Pero qué debería hacer? Estaba comprometida con Hu Jin-chan, pero ahora que tenía una aventura de una noche con una persona sucia, de repente sintió que ella también estaba sucia. ¿Por qué este niño no pertenecía a Hu Jin-chan? Como este método no estaba funcionando, entonces no debería hacérselo saber a Hu Jin-chan o estaría terminada. Ya fuera la familia Hu o Hu Jin-chan, definitivamente lo ignorarían. No podía permitirse meterse en esta situación. Mientras pensaba en ello, los ojos de Chen-si se iluminaron. De repente hojeó su teléfono y encontró a su amigo Li Sisi, que estaba en la universidad. Li Sisi conocía muchos secretos, así que debería ayudarla en este asunto, ¿verdad? Además, hasta donde ella sabía, Li Sisi también había dado a luz antes. Ella también estaba en una clínica pequeña, por lo que tenía algo de experiencia. Después de pensarlo, Chen-si marcó su número. Hola, Sisi, sé que has estado haciendo recientemente. ¿Por qué ya no me contactas? En realidad, en primer lugar, no estaban muy familiarizadas entre sí y rara vez interactuaban entre sí. Sin embargo, Chen-si tenía una sonrisa en su rostro y dijo esas palabras de manera amistosa. Y obviamente estás demasiado ocupada y quieres casarte con un miembro de la familia rica y ya no quieres contactarnos a nosotras, tus hermanas. ¿Cómo podría hacer eso? No te llamé. Chen sí se rió, pero de repente bajó la voz y dijo, ¿puedes ayudarme a encontrar una clínica pequeña? Recuerdo que fuiste a una antes, ¿no? Tengo una amiga que está embarazada y que quiere trabajar en un hospital grande. Solo quiero que me ayudes a prestarle a una buena persona y que sea confiable. La voz de Chen sí era baja, como si estuviera con miedo de que otros la escucharan. Por otro lado, cuando Li Sisi escuchó esto, se rió. Sonaba como una persona muy romántica cuando dijo directamente con amargura, ¿es tu amiga? No estás embarazada, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? El rostro de Chen sí cambió de inmediato. Me voy a casar con la familia Hu. Ya tengo un hijo. Aún así, no me estoy atribuyendo ningún crédito. Aún así, voy a hacerlo en secreto. Realmente piensas demasiado. No podía dejar que nadie supiera que estaba embarazada, así que tuvo que mentir. Lizzie sí, que estaba al otro lado del teléfono, también tenía un gran pecho, pero no tenía cerebro. Sin pensarlo mucho, ella estuvo de acuerdo. Te ayudaré a buscar. Te llamaré cuando llegue el momento. Está bien, gracias. Después de colgar el teléfono, Chen-si exhaló un suspiro de alivio. Finalmente se sintió aliviada y después de encontrar una clínica adecuada y realizar su cirugía, quién sabía si lo sabría o no. Entonces, naturalmente, podría hablar sobre la fecha de la boda con la familia Hu mientras se casara con Hu Jin-chan y tuviera el certificado de matrimonio. Ya no tendría que preocuparse por nada. Y la familia Hu. Li Ailin sintió que había querido actuar como juez de Chen-si. Marcó el número de Hu Jin-chan y se quejó con impaciencia. ¿Cuándo volverás? Date prisa y trae al niño de vuelta. De lo contrario, no podemos adaptarnos de nuevo. Una voz fría vino del otro lado. Entiendo. Volveremos la semana que viene. Li Ailin quería hablar más con su nieto, pero Hu Jin-chan le colgó. Probablemente no esperaba que Hu Jin-chan le preguntara sobre lo que había sucedido ese año cuando regrese. Si lo hubiera sabido, no se habría apresurado. Recordó lo que Jessie Swan le había dicho y siempre estuvo muy preocupado en su corazón. No sabía qué estaba haciendo Hu Jin-chan en Inglaterra ni qué estaba haciendo el niño.
Su familia Hu también era una familia famosa y ya estaba comprometido con Chen-si, por lo que no podía seguir enredándose con Jessie Swan. Además, esa mujer tenía el padre que era un asesino. Su familia Hu no podía darse el lujo de perder la cara y permitir que otros le señalaran la espalda y dijeran que el padre de la joven amante de la familia Hu era un asesino. En ese momento el mayordomo entró apresuradamente y dijo: «Señora, lo hemos comprobado minuciosamente. Jessie Swan ha estado en el país desde la última vez que las vio y ha desaparecido durante los últimos días. Ha estado descansando en casa todo el tiempo solo porque se lesionó en el equipo de filmación hace unos días». «¿Es cierta la noticia?». Lia Eileen frunció el ceño suavemente. «Eso significa que Jessie Swan no está en Inglaterra. Solo Jihan y Jigen están allí». Las palabras del mayordomo fueron realmente un tranquilizante. Lia Eileen asintió, tomó la taza de té y tomó un sorbo, pensando que no era de extrañar que su hijo trajera a su nieto de regreso. Resultó que la mujer ya no estaba en Inglaterra. Era solo que incluso si regresaba, no podía permitir que se volvieran a encontrar, especialmente Jessie Swan y Ji-hen. Definitivamente no podrían volver a verse. Capítulo 260. Hu Jin-hen, mocoso diabólico. La tarde siguiente estuvo soleada. Lia Eileen estaba tomando té en el pequeño jardín de flores. Estaba de buen humor mientras jugueteaba con los bocadillos en la mesa, esperando que llegaran los invitados. Cuando Chen-si se acercó con una expresión fea, se sintió un poco incómoda por dentro al ver el buen humor de Lia Eileen. ¿Por qué todos los disfrutaban y por qué ella era la única que sufría? Si no fuera por Hu Jin-chan, ¿cómo habría terminado así?, pensó, golpeando el suelo con los pies, sintiéndose resignada en su corazón. «Señorita Chen, ¿está aquí?». La voz del mayordomo sonó de repente detrás de ella. Caminó frente a Chen-si y dijo: «Por favor, sígame hasta aquí. La señora la está esperando en el jardín». Ella no vino aquí para volverse hostil, por lo que sonrió con gracia y siguió al mayordomo en dirección a Lia Eileen. Lia Eileen era muy apasionada porque su propio hijo había decepcionado a Chen-si. Cuando vio a Chen-si, se levantó apasionadamente y la arrastró. «Ven, ven, ven y siéntate con la tía». «Buenas tardes, tía». Chen-si mantuvo su habitual aire digno y elegante mientras se sentaba junto a Lia Eileen y miraba la mesa llena de delicateces. «¿Qué era esto? ¿Estás tratando de convencerme con bocadillos?». Lia Eileen sonrió brillantemente mientras colocaba un trozo del postre frente a Chen-si y decía: «Ven y pruébalo. Este es un postre que la tía preparó personalmente esta mañana. Veamos si es comestible». Era apasionado, por lo que Chen-si no lo rechazó. Tomó un pequeño sorbo y asintió en señal de elogio. «El sabor es bueno, gracias». Chen-si ya no era tan informal como antes, sino un poco más reservada, lo que le permitió a Lia Eileen ver todo. La sonrisa en su rostro naturalmente se congeló. Miró a Chen-si y suspiró. «Chen-si, ¿todavía estás culpando a Jin-chan?». «No, no hay nada de qué culpar». Las palabras de Chen-si tenían un poco de ira y ella solo estaba jugando con el postre. Lia Eileen era una anciana que podía leer las palabras y ver qué estaba pasando. Al ver cómo la boca de Chen-si no parecía correcta, tomó su mano y la consoló. «No te preocupes, incluso
Si Jin-chan está con Jessie Swan, todavía no estaré de acuerdo. A mitad de sus palabras, Lee Aileen soltó la mano de Chen-si nuevamente y dijo un poco en tono de disculpa: debería sufrir un poco por este asunto. Después de todo, ese niño era de hecho el hijo biológico de Jessie Swan. Cuando salieron estas palabras, Chen-si se enfureció de inmediato. Sus emociones recientes ya estaban mal, pero no podía volverse loca frente a Lee Aileen. El niño era el niño, pero tenía que soportar tanto. Su prometido estaba jugando con otras mujeres y en realidad lo hizo soportarlo. Fue solo por el niño. Hu Jin-hen era el tesoro de la familia Hu, entonces ¿cómo podría no tener hijos en el futuro? Era una lástima que ella no fuera Hu y que el hijo biológico de Jin-chan no fuera de ella. Su rostro estaba cambiando y Lee Aileen también lo vio, por lo que las palabras que vinieron después también fueron de la competencia. Lee Aileen no pensó demasiado en Chen-si y tampoco escuchó mucho al respecto. Era a principios de invierno, por lo que no importaba el calor que hiciera, todavía haría frío. Chen-si estaba delgada y con su ropa. Luego se despidió diciendo que su cuerpo estaba enfermo. Lee Aileen solo pudo suspirar profundamente y enviarla con el conductor. En el camino de regreso, el corazón de Chen-si estaba extremadamente desequilibrado. El hijo de Jessie Swan ahora era como un niño querido en la familia Hu, porque su hijo, Lee Aileen, en realidad fue capaz de hacer tal concesión. Su significado era separarlos a los dos, pero permitir que el niño conociera a Jessie Swan. ¿Cómo podrían adorar tanto a un niño? Entonces, si el niño en su estómago se convirtiera en el de Hu Jin-chan, no se resolvería su posición como la joven amante de la familia Hu. Este pensamiento apareció de repente en su corazón. Quería convertir al niño en su vientre en el hijo de Hu Jin-chan para poder luchar por su propio favor. En la mansión de Londres, el cuerpo de Hu Jin-chan se había recuperado bien y ya había salido del hospital. Solo necesitaba quedarse en casa a descansar. Linda se paró a un lado mirando la apariencia de su jefe y dijo: la señora acaba de llamar de nuevo. La insta a que siga al joven maestro de regreso a casa lo antes posible. Entendido. La anciana me ha estado instando todos los días. ¿No te resulta molesto? Hu Jin-chan, enojado, arrojó el libro que tenía en las manos a un lado mirando al niño que jugaba solo y un robot que estaba destrozado en el suelo. Quería enfurecerse. Desde que Jessie Swan se fue, tuvo que llevarse bien con este mocoso apestoso todos los días. Cuanto más se juntaban, más quería darle una paliza a este mocoso. Si no fuera por el hecho de que Jessie Swan sentiría lástima por él, el pequeño ya habría sido golpeado. Sus ojos eran agudos, pero eso no afectó la alegría del niño. Todo su cuerpo estaba equipado con el talento con el que a un niño le gustaría moverse. En tan solo unos días ya había desmantelado varios robots de alto nivel de edición limitada. Todos ellos fueron reunidos personalmente por Hu Jin-chan durante un largo periodo de tiempo y esparcidos por todo el suelo. Hu Jin-chan simplemente se derrumbó. No sabía, este niño, que mi tiempo es dinero. ¿Quién sería él que lo molestaría? Su mirada prácticamente estaba fija en el niño hasta la muerte. Tú
Detente ahora mismo y lárgate. Hu Jin-chan señaló a su hijo y ordenó enojado. Ah, Hu Jin-chan levantó la cabeza y miró los ojos de su padre, que querían matarlo. Hizo un puchero con los labios en señal de agravio y se fue, sin olvidar llevarse el robot que ya había medio desmantelado. Hu Jin-chan estaba a punto de volverse loco. ¿De quién fue el carácter que heredó este hijo? Definitivamente no era suyo. El niño caminó y desmontó los robots al mismo tiempo. Era simplemente un saboteador invencible. Justo cuando Hu Jin-chan estaba a punto de cerrar los ojos y descansar, escuchó un sonido seguido de la voz de una niñera. ¡Oh! Dios mío, no necesitaba pensar para saber que este mocoso había vuelto a causar problemas. Con un ruido tan fuerte, la comisura de la boca se torció mientras se levantaba. Parecía que ya nadie se preocupaba por este pequeño mocoso. Bajó rápidamente las escaleras y vio que el niño estaba aturdido mientras miraba el suelo lleno de escombros. Fue el plato esmaltado que trajo de la subasta, que tenía un precio de 58 millones. 58 millones. El niño lo destruyó accidentalmente y eran más de 50 millones en un artículo. No sabía qué hacer, lo que provocó que Hu Jin-chan se enfureciera. Se acercó y recogió al niño con enojo. ¿Vas a demoler esta casa? El niño ya no parecía llorar tanto. Al ser levantado así por su padre, también mostró una expresión inocente y dolorosa. Su expresión era de agravio mientras fruncía los labios con fuerza, como si quisiera llorar, pero no se atrevía a hacerlo. Cuanto más lamentable actuaba, más enojado se ponía Hu Jin-chan. Se dio la vuelta y subió al niño al piso de arriba. Abrió la puerta y lo arrojó directamente. Antes de cerrar la puerta dijo: «Piénsalo bien». Esta era la vida diaria del niño, donde no había libertad alguna. Él pensó para sí mismo: «Es solo una roca. ¿Es necesaria?». Capítulo 261. La hermosa hermana mayor es una mala persona. El tiempo pasó rápidamente. Una semana después, Hu Jin-chan apareció en el aeropuerto internacional de la ciudad de Quintán con una bolsa de leche que era el niño. Los dos bajaron del avión privado y atrajeron a una multitud. Debido a la herida de Hu Jin-chan, se veía realmente genial con gafas de sol y un sombrero. Su hijo, por otro lado, estaba envuelto como una bola de masa y tenía una expresión amarga en el rostro. Antes de bajar del avión, Linda ya se había puesto ropa gruesa para él. Se sentía muy incómoda, como si sus 4 extremidades estuvieran atadas, lo que provocó que el niño odiara a China desde el fondo de su corazón en el momento en que desembarcó del avión. Hu Jin-chan miró el rostro arrugado del niño y dijo directamente: «Si no quieres ver a tu hermosa hermana mayor, te haré regresar a Inglaterra ahora». «Sí, yo quiero». Es Jessie Swan, la puerta de la vida del niño. Después de escuchar esto, no importa cuán deprimido estuviera en este momento, inmediatamente se volvió 100 veces más animado. Linda, que estaba a su lado, también respiró hondo. El aire frío podría hacer que su jefe realmente quisiera reunirse con Jessie Swan. Podría ser esta una noticia explosiva en la familia Hu. Cuando Lee Aileen recibió la noticia de que su hijo regresaría hoy, se emocionó mucho. Hizo que el mayordomo se preparara para darle la bienvenida al joven maestro a la casa temprano en la mañana, y en la sala de estar estaba solo ella.
En el momento en que los dos entraron a la casa, Lia Ailén inmediatamente corrió hacia adelante, abrazó al niño y lo besó en la mejilla. ¡Ay, mi querido nieto! ¿Extrañas a la abuela? Sí, la voz infantil del niño sonó haciendo feliz a Lia Ailén. Por otro lado, Hu Jin-chan no tuvo una cara helada todo el tiempo. No pudo evitar fruncir el ceño cuando vio las patas de perrito del niño. Era simplemente como su madre. Se quitó el sombrero y se lo entregó al sirviente, dejando al descubierto las vendas que tenía en la cabeza. Lia Ailén se dio cuenta e inmediatamente preguntó: ¿qué le pasa a tu cabeza? ¿Pasó algo allí? Lo que respondió a su nerviosismo fue en realidad la respuesta incomparablemente casual de Hu Jin-chan. El coágulo de sangre en mi cabeza de hace unos años. Mientras hablaba, se sentó en el sofá y cruzó las piernas. Lia Ailén quedó muy sorprendida. Inmediatamente soltó a su nieto, que estaba a punto de arruinar los cielos, y se sentó a un lado mientras se quejaba. Para un asunto tan importante, ¿en realidad ni siquiera estás dispuesto a discutirlo con tu familia? Estás actuando de manera pretenciosa y aún así, ¿te pasó algo? Esto es abrir el cráneo. Extendió la mano para comprobar las heridas de Hu Jin-chan, pero Hu Jin-chan la empujó con impaciencia. Se levantó tristemente y dijo: estoy muy cansado. Me voy a dormir. Todavía tenía algo que quería preguntar, pero ahora no era el momento. Se dio la vuelta y subió las escaleras dejándolos a los dos. Y estaban los dos solos. Al ver a su padre irse, el niño se subió al sofá con una mirada ofendida y mirada que se hundió en el abrazo de Lia Ailén. Ella gritó dócilmente: abuela, te extrañé. Ay, la voz de este niño simplemente rompió los corazones de todos los presentes. Lia Ailén cargó al niño y lo hizo montar a caballo en el sofá. Con su cara como una bolsa de leche, lo persuadió: la abuela también te extraña. Estoy feliz. El niño aplaudió y gritó, pero en un abrir y cerrar de ojos agregó: no estoy feliz. ¿Por qué no estás contento? Lia Ailén frunció el ceño, miró a su nieto y dijo lentamente: no me digas que ni siquiera papá jugó contigo. ¿Papá es malo contigo otra vez? Si papá es tan feroz. Cuando el niño mencionó a Jessie Swan, la sonrisa en su rostro se volvió aún más emocionada. La hermosa hermana mayor me trae a comer carne deliciosa cada vez que papá me intimida. Ella intimida a papá junto a mí. La hermosa hermana mayor es realmente hermosa. Cuando el niño llamó a su hermosa hermana mayor, Lia Ailén solo supo que esta vez en Inglaterra Jessie Swan realmente vivía con ellos dos. No es de extrañar que le agradara tanto al niño. Miró la mirada emocionada del niño y preguntó: entonces, ¿dónde vive la hermosa hermana mayor? ¿Vive contigo y con papá? Quería ver si Jessie Swan era realmente tan descarada como para intentar robarle el prometido de su buena amiga. Al final, el niño negó con la cabeza. La hermosa hermana mayor vive en el hotel. Así es como es. Después de escuchar lo que dijo el niño, Lia Ailén se sintió aliviada y dejó que el mayordomo sacara una caja de leche para que el niño la abriera. Dejó que el niño la mirara y le enseñó al niño en un tono serio: necesitas saber que en el futuro no podrás interactuar con la hermosa hermana mayor a menudo, ¿sabes? Porque el niño soltó la leche y dijo con tristeza: la hermosa hermana mayor me trata muy bien, a papá también le gusta mucho, e incluso dijo que tengo que
juguetes y estar más con la hermosa hermana mayor, porque la hermosa hermana mayor es una buena persona. Tenía razón, porque Hu Jin-yan quería usar al niño como pieza de ajedrez para mantener a Jessie Swan a su lado. Por otro lado, cuando Lia Ylin escuchó estas palabras, se sintió infeliz, por lo que tomó la mano del niño y continuó aconsejándolo. La hermosa hermana mayor no es una buena persona. Papá te está mintiendo. Ella es una mala persona. Ella quiere separar a tu papá de tu tía Chen-si. No. Cuando mencionó el nombre de Chen-si, el cuerpo del niño no pudo evitar encogerse hacia atrás. La última vez, en el jardín del hospital, Chen-si realmente lo había asustado. Agitó las manos, miró a su abuela e hizo un puchero. La tía Chen-si da tanto miedo que sabe cómo vencer a la gente. Cuando empujó a la hermosa hermana mayor hacia atrás, cuando todavía estaba en Londres, las rodillas de la hermosa hermana mayor ya estaban rotas. En realidad, al niño tampoco le gustó mucho Chen-si. El sentimiento de un niño era el más correcto. Quien era bueno era malo, y su corazón estaba tan claro como un espejo. Cuando Lia Ylin escuchó esto, levantó al niño y le aconsejó: la tía Chen-si no es una mala persona. La hermosa hermana mayor es una mala persona. Debes saber que la tía Chen-si es tu madre de ahora en adelante. ¿Entiendes? Todavía recordaba la promesa que le hizo Chen-si. Si quería separar a Sichuan de Hu Jin-yan, entonces no debía dejar que el niño pensara que Jessie Swan era mejor que ella. Pero papá dijo que quería que la hermosa hermana mayor fuera mi madre, y yo tampoco quería que la tía Chen-si fuera mi madre. El niño agitó la leche en sus manos mientras bebía. El corazón de Lia Ylin estaba estancado. Sería bueno que ella no preguntara, pero esta pregunta inesperadamente le dio ese resultado. ¿Su hijo realmente quería que Jessie Swan fuera su madre? ¿Podría ser que quisiera volver a casarse con Jessie Swan? No, definitivamente no. Ya estaba comprometido con Chen-si y además Jessie Swan era la hija de un asesino. Definitivamente no podía casarse con un miembro de la familia Hu.